Maya, róbate a tus hijos. No te los van a dar. No te puedes robar algo que es tuyo, tú me lo dijiste. Pero yo sí pude. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo escondida? 6 años. Me metió al camarote, me agarró y me agachó, así. Me bajó el pantalón y simplemente lo hizo. Y él me dijo, solo cállate. Y me puso la mano en la boca. Eso fue la primera vez que yo tuve relaciones. Pero yo no tenía cómo escaparme. Ah, sí, hija de tu madre, ya te mandaron y paz, golpes, golpes, golpes. Me obligó a ser mamá. Me decía, ¿sabes cómo le vamos a llamar a tu hijo? El molito porque lo hicieron 1000 chiles. Y ja, 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 ja. Y le puso lubricante a la pistola y me metió la casa por y tu engendrito se va contigo. Y ¡pa! Disparo. Hola, regálanos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Soy Maya, tengo 34 años y me dedico a poner uñas. Platícanos de tu infancia y adolescencia hasta un poquito antes de que te casaras. Háblanos de lo que nos has platicado acerca de los abusos de tu mamá. Platícame todo lo que quieras de todos esos años. Te escuchamos. Ok. Nací en Mazatlán, Sinaloa, y mis papás ambos son discapacitados. Los dos son personas con secuelas de polio. Mi papá aprendió terapia, fisioterapia en Estados Unidos, lo capacitaron en Estados Unidos para ayudar a otras personas con discapacidad, para hacerlos autosuficientes. Mi niñez transcurrió ahí, la verdad nunca tuve amigos, digamos, normales, en el sentido de que fueran niños con capacidades plenas, sino que todos mis amigos fueron niños con discapacidades, diferentes discapacidades, entre ellos síndrome de Down, autismo, hidrocefalia, espina bífida. Esos fueron mis amigos desde niña, desde muy niña. Mi adolescencia transcurrió en un pueblo, a las faldas de la Sierra de Sinaloa, donde se me marginó por ser hija de padres discapacitados. O sea, creo que era la primera vez que veían a discapacitados con niños, que tuvieran hijos. Era como muy poco común. En la Sierra de Sinaloa todavía los discapacitados siguen siendo como relegados, ¿no? Se bajaron a esta comunidad de la sierra por el secuestro que estaba en demanda alta, ¿no? Todos los días se mataban cosas así en la sierra, entonces decidieron bajarse. Mi adolescencia y niñez no fue fácil porque estuvo muy marcada por el alcohol de mi papá y la adicción de mi papá. También estuvo muy marcada por el comportamiento anormal, creo yo, de mi mamá. ¿Anormal en qué aspecto? Anormal en el aspecto de que mi mamá, aún sabiendo que nos dañaba mi papá, o sea, que era dañino para nosotros, decidió seguir ahí. O sea, yo no lo concibo, sigo sin entender por qué mi mamá, aún sabiendo de lo de mi papá, decidió seguir ahí. ¿Qué tipo de abuso, Maya? Habían abusos de todo tipo, económicos, psicológico, y hubo de parte pues, de mi papá ¿Hacia ti? hacia mí, hacia mi hermana. No te sé decir porque creo que tengo bloqueada toda esa parte creo que mi subconsciente la bloqueó. No te sé decir cuándo empezaron ni cómo empezaron, solo sé decirte que pararon a los 13 años cuando yo dije ya no. Y mi hermana dejó de vivir conmigo y fue a vivir una vida muy diferente a la que teníamos en casa. O sea, podríamos decir que una vida mejor. Sí, claro, mucho mejor desde el sentido económico. O sea, mi hermana dejó de tener carencias porque la señora con la que fue a vivir, pues tenía dinero. ¿Y por qué esa señora se la llevó? Era su madrina de bautizo. Entonces, cuando murió la mamá de la señora dijo sentirse muy sola
y le pidió a mi mamá a su hija. ¿Y tu mamá se la dio? Ajá, y justamente esto empató con el intento de mi papá, que se daban siempre cuando estaba alcohol o drogado, por lo general. Así pasó. Y pues también estuvo muy marcada mi niñez por la marginación de las personas hacia mí, porque yo fui una niña prácticamente que se crió sola. Mi papá estaba metido en sus problemas de adicción, de alcohol, todo esto, y mi mamá estaba metida en el asunto de estar cuidando a mi papá, que no se fuera con una mujer, que no se fuera con la otra, y se olvidó de que tenía hijas, o sea, dejamos de existir. Yo no tengo ningún recuerdo de mi mamá peinándome para ir a la escuela. Siempre iba sucia o iba mal peinada. Siempre tuve piojos. Estuve llena de piojos creo que toda mi niñez. Y eso más eso sumado a que mi mamá y mi papá les encantaba pelearse en la calle y y dar show, ¿no? Que todo el mundo viera, que todo el mundo se enterara de los golpes y los pleitos y todo esto, pues me marginó aún más porque era un pueblo muy pequeño. Y entonces yo era hija de esos dos locos que se peleaban en la calle, ¿no? Entonces nadie me invitaba a una piñata, nadie dejaba que sus hijos se juntara conmigo. Puedo decir que en esa etapa de mi vida mis mejores amigos eran los perros. Era lo único que tenía a mi alrededor, perros. Y era lo único con lo que yo podía jugar, con perros. ¿Por eso no tenías amigos normales? Sí, también porque sus mamás no los dejaban juntarse conmigo. No, o sea, yo era la hija de esos dos, pues no sé cómo decirle, de esas dos personas que aparte de discapacitadas tenían un comportamiento anormal, ¿no? Y pues obviamente a los niños discapacitados también eran marginados, igual que yo. Ellos sí no tenían problema en juntarse conmigo, ¿no? Pero eso pasó en la sierra. Cuando nos bajamos de la sierra a la comunidad más grande, pues empecé a ser marginada porque igual era hija de discapacitados, igual estaba todo el tiempo sucia, igual estaba todo el tiempo despeinada y aparte de eso, como venía de la sierra, la gente decía que yo era bruja. Los niños en la escuela se burlaban de mí, me decían que yo era bruja por venir de donde venía, ¿no? Hay una historia sobre la comunidad de donde yo venía que le decían buchonas a las personas, que bueno, explicando en un sentido real lo que es una buchona, en el contexto del lugar de donde yo vengo, nos dicen así porque el río está contaminado por las minas, entonces a la gente le sale como la glándula, la tiroides se inflama, entonces por eso nos dicen buchones. Somos de Ajoya, la comunidad se llama Ajoya San Ignacio, Sinaloa. Entonces me decían bruja buchona y bruja buchona. Y para todo era una bruja buchona, entonces nadie se me acercaba. Hasta que un día dije, ay, sí, 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 soy bruja y te voy a embrujar. Y según esto, un niño se hinchó y lo tomaron como que yo lo embrujé. Entonces me aislaron aún más y solamente me quedaba juntarme otra vez con los marginados, que eran una niña enorme que se llamaba Belina, que tenía como carnosidad en los ojos y le decían ojos de chorizo. Y con otra niña que su mamá la habían agarrado por tráfico y su mamá estaba en la cárcel, también entonces era relegada. Y yo éramos nosotras tres las marginadas, ¿no? Las ¿Y alejadas. eran amigas las tres? Sí, sí éramos amigas las tres, pero y no estábamos en los mismos salones, entonces pues no siempre podíamos convivir. Creo que más bien, más que amigas, éramos compañeras del mismo padecimiento, ¿no? De la marginación. Y jugaban. Solo nos sentábamos a ver jugar a los demás. Eso era lo que hacíamos, sentábamos a ver jugar a los demás.
porque no éramos incluidas en nada. Me excluyeron aún más cuando en una ocasión mi maestra me mandó por una caja de gises a la bodega. Cuando yo llegué a la bodega, yo vi una escena entre el director de la escuela, una de las maestras de tercer grado y una de las maestras de cuarto grado, donde estaban teniendo relaciones los tres en la bodega. Cuando yo entré, tomé la caja de gises, escuché un ruido, volteé y vi el acto de los tres. La caja de gises se me cayó y el director me vio y la maestra de cuarto grado me vio. La maestra de tercer grado no me vio porque estaba de espaldas. Yo salí de ahí corriendo, solo con un gis en la mano, y se lo di a mi maestra. Entonces yo se lo comenté a una niña que venía de foráneo. Pero yo le dije que por favor no dijera nada. Pero no, la niña sí fue y le dijo a la hija de la maestra de cuarto grado, que casualmente era mi compañera, ¿no? Entonces, al día siguiente que yo llegué a la escuela, me sentaron en una banca, me golpearon las manos con un metro de madera, así. Mi maestra y me dijo que yo era una mentirosa y una asquerosa y que nadie se me tenía que acercar porque yo era una asquerosa. Me llevó a los lavabos, me metió jabón en la boca y hizo que me lavara la boca con jabón por ser una mentirosa. Y todo eso lo hizo en presencia de todo mi grupo de escuela, que porque yo era una sucia asquerosa. Pero yo solamente dije lo que vi. O sea, yo no inventé nada. Yo dije lo que vi. Y eso me quedó muy grabado a mí de nunca debes de decir la verdad, ¿no? Porque te va mal. Nunca debes de decir lo que ves o lo que te pasa porque te va mal. Y eso pasó, entonces aún más marginado. Porque mi maestra dijo que no deben hablarle a la sucia y asquerosa. Y espero que si lo ve, quiero que sepa que dije la verdad. Lo dije. La maestra de tercer grado que no me vio se tomó el atrevimiento de darme una cachetada al día siguiente y me dijo que era una mentirosa. Pero la maestra de cuarto grado, que sí me vio, y el director de la escuela, que sí me vio, se limitaron a no decirme nada. Ellos sabían que yo los había visto. Por lo tanto, no me dijeron nada. La maestra de tercer grado me cacheteó. Fue hasta mi casa a cachetearme y a obligarme a decir delante de mis papás que era una mentira lo que yo había dicho. Entonces, después de que me cacheteó ella, pues me golpeó mi papá. Y así era mi vida. Y hasta la fecha, hoy que tienes 34 años, ¿sientes que está mal decir la verdad? Hoy ya no, pero durante mucho tiempo sí. Sí sentí que decir lo que realmente pasa trae consecuencias. ¿Y por qué estás decidiendo hablar en esta entrevista? Estás hablando toda la verdad de tu vida. Porque la terapia ha hecho su efecto. Y sé que el callarme las verdades no le afecta a nadie más que a mí. O sea, por eso estoy diciendo la verdad. Por eso voy a decir la verdad de aquí en adelante. Oye, Maya, ¿y qué es hoy en día de tus papás y de tu hermana? Mi papá murió de COVID en el 2021. Mi hermana, gracias a Dios, tiene una vida, pues no te puedo decir que perfecta, pero tiene una vida linda. Tiene una vida linda, se casó y su matrimonio ya lleva más de 18 años. Tiene 3 hijos. La amo profundamente. ¿Tienes relación con Sí, ella? bastante. Aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, la amo y nos hablamos cada rato y me dice adefesia. Me dice que soy su vikinga, que porque yo puedo con todas las guerras. Siempre me lo repite. Eres una vikinga, tú puedes con todo. Mi mamá sigue siendo mi mamá. Difícil relación, difícil señora.
¿Te llevas con ella? No muy bien, todo el tiempo tiene comportamientos irracionales. Sigue haciendo cosas que no entiendo, por ejemplo, usar su discapacidad como para dar lástima, a ver qué saca de ti, cuando yo sé que ella es perfectamente capaz de valerse por sí misma, ¿no? Y que no necesita que nadie la ayude a solventar sus gastos y eso, pero ella sigue haciendo lo mismo y es algo que me da mucho coraje, ¿sabes? Porque ni siquiera es para un buen fin. O sea, mi mamá no usa lo que le dan para un buen fin, ¿vale? Pero pues es mi mamá y tengo que aceptarla. ¿Y la quieres? ¿Qué es eso? La quiero, ¿cómo te explico? La sobrellevo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Me preocupa. No sé si eso es parte de quererla. Creo que el amor por mi mamá se vio mermado cuando yo tenía 8 años y me mandó a buscar a mi papá. Mi papá estaba tirado en la calle. Vivíamos en una casa que tenía escaleras y mi mamá no podía subir y bajar fácilmente por su silla de ruedas. Y me dijo, ve a buscar a tu papá. Eran las 11 de la noche, 1 de la mañana, no sé. Era muy, muy tarde, muy tarde. Y yo le dije, no. O sea, fue y me levantó así, párate, párate. Tu papá todavía no llega, ve a buscarlo. Y yo así de como, ¿por qué? O sea, no voy a ir, hace mucho frío. No, ni siquiera tenía ropa adecuada para el frío, por Dios santo. Y mi mamá se bajó de su silla al piso, se arrastró hasta las escaleras y decía, aviéntame la silla, baja la silla. Y yo decía, no, ya duérmete, ya. Y me dijo, te aborrezco. No sabes cuánto me arrepiento de haberte parido. Eso en mí todavía provoca algo. Cuando me dijo que me aborrecía, o sea, lo repitió como 3 veces, que se arrepentía de haberme parido. Creo que ahí se fracturó, o se abrió una grieta muy grande en el amor que le tengo. Aunque le digo que la amo, pero no sé si es inercia, costumbre, o si es verdad. No sé si sea la palabra adecuada, pero ¿alguna vez le has reclamado algo a tu mamá o alguna vez has hablado con ella de lo que fue tu infancia? Claro, finge demencia, dice que las cosas no fueron así y que esta cosa que se puso de moda de hice lo que pude con las herramientas que tuve. Pues te faltó hacer más, ¿no? Te faltó hacer mucho, mucho, mucho más. Oye, Maya, ¿y qué sentiste cuando se murió tu papá? Me dolió. Me dolió porque mi papá tenía dos caras. Pudo ser un gran papá y al mismo tiempo tener esta parte de ser enojado. Entonces yo nunca he sabido cómo acomodar esa dualidad de él. Nunca he sabido a dónde dejar a mi papá y a dónde poner a mi papá el buen papá. Sigo luchando con eso porque está mezclado. Si tu papá no hubiera hablado de ti, ¿sientes que tenía madera para ser un buen papá? No, no, porque mi papá también fue una persona tenía una dualidad muy, muy loca, donde iba y te levantaba con mimos y besos y abrazos y cariño, pero tú nunca sabías si eso era parte de o si iba a venir una después, o si era real, o qué pasaba. O sea, es muy confuso para mí explicarte quién fue mi papá, aunque sí te puedo decir que lo amo, pero no sé por qué lo amo. Y mi papá tiene tantas historias locas en su vida que yo las cuento y siento que idealizo a mi papá, pero siento que lo idealizo como algo que no fue, pero al mismo tiempo sí lo fue.
Es algo que de verdad sigo trabajando en terapia porque no sé cómo, hay tantos fragmentos de él que no sé cómo acomodarlos y en qué lugar va cada uno. No lo sé. Hasta la fecha sigo creyendo que algún día me va a contestar el teléfono. Siento que algún día lo voy a ver. Y cuando yo sí enfrenté a mi papá en esto, yo tuve que dejar alguna vez a mis hijos en casa de mi mamá y yo sí me senté con él y le dije, yo me acuerdo de todo lo que hiciste. Y él empezó a llorar. Y nada más una cosa te digo, que si le llegas a tocar un pelo a mi hija, te voy a... Y mi papá no respondió nada, solo lloró y lloró y lloró y lloró, pero nunca me contestó, sí, no, perdón, nada, no hubo respuesta. ¿Tienes algún buen recuerdo de tu infancia? Pues sola, mis recuerdos fueron solas, en el río, pero estaba yo sola, por lo general, siempre estuve sola. O sea, tus papás nunca te cuidaron, no te daban de comer, ¿qué comías? Pues yo tenía que averiguármelas, que pedirle un tomate a una vecina, que una tortilla a la otra, que así. Mi mamá comía en su trabajo y mi papá pues comía de lo que yo conseguía. Las carencias eran muchas, ellos estaban siempre llenos de deudas. ¿Por qué? No sé. Algunas veces pues sí nos daban de comer, o sea, no te voy a decir, no, nunca me dieron de comer. Algunas veces, una vez a la semana, 2 veces, compraban algo de comer, pero la verdad su economía tampoco se los permitía mucho. Ok, entonces tú viviste en la sierra con tus papás ¿hasta qué edad? En la sierra viví de los 0 a los 10 años y en las faldas de la sierra, en este poblado, viví de los 10 a los 15 y de los 15 a los 16 viví en Mazatlán ¿Por qué? porque me harté de mantenerlos. Me empecé a trabajar cuando tenía 9 años, ¿En qué trabajabas? limpiando casas. ¿A los 9 A los años? 9 años necesitaba una libreta y no tenía para comprar la libreta. Y mi mamá me dijo, pídele a tu papá. Y mi papá estaba metiendo envases de caguamas en una cubeta. Entonces yo fui y le pedí, creo que 10, 12 pesos para una libreta. Y me dijo, no tengo. Y yo le dije, ¿no tienes y vas a comprar cerveza? Y me dijo, ¿y qué? Es mi gusto, es mi derecho, yo por eso trabajo. Pues si quieres también tú trabaja. Y ni tarda ni perezosa, ese mismo día conseguí trabajo, limpiando una casa. ¿Y era como un trabajo así de vengo a limpiar todos los martes Todos los o días, todos los días, y ganaba 50 pesos diarios. Y la señora de la casa se dio cuenta de mis problemas y de mi desnutrición que tenía y me daba de comer todos los días cuando yo llegaba. Al principio me regalaba las cosas. Al principio me regalaba como los sobrantes de su comida. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba en mi casa, dejó de regalarme comida y entonces me forzaba a comer en su casa. Me decía, come lo más que puedas, pero come mucho para que estés bien. Y ella me daba de comer. a ella le quieres decir algo? Gracias, Ana. Muchas gracias, de verdad, porque me quitaba el hambre. Ana, me quitaba el hambre. Le agradezco infinitamente que me haya dado trabajo, porque esos 50 pesos diarios que me daban por limpiar su casa para mí oro, eran oro molido. Aunque mi mamá me los quitaba. Mi mamá me los quitaba y compraba leche y galletas. Todos los días cenaba leche y galletas. Nunca había algo más que cenar. O sea, obviamente no te quitaba el hambre, ¿no? Te alcanzaba para unas galletas X. Y de ahí pues también le daba para su caguama a mi papá porque pues si no había pedo en la casa, ¿no? Ok, y entonces ¿hasta qué edad trabajaste con Ana? Hasta los 15. Y de ahí te fuiste a Mazatlán. Sí, ¿Tú sola? sí, fue muy extraño, ¿sabes? Porque mi mamá me quiso alejar de un novio que yo tenía. Entonces yo dije, ok, me voy a alejar y me fui. Pero mi mamá me quería llevar a vivir a una casa que antes era una cantina. O sea, un
era. Tenía camas de piedra y en una zona roja de Mazatlán, donde al lado, enfrente, todo era una zona roja. Copacabana, Dragón Rojo, o sea, puros bares de prostitución. Y en medio había una casa que había sido cantina y mi mamá me quería meter ahí. Y yo así como de, ¿qué? O sea, ¿cómo crees que voy a vivir aquí? Es lo más que te puedo dar. Y yo así como de, fuck, o sea, no. O sea, tu mamá quería que te... Creo que si en ella hubiera estado la posibilidad, lo hubiera hecho. O sea, creo que si yo me hubiera dejado, mi mamá lo hubiera hecho, la verdad. Entonces decidí ir a vivir con una tía, mejor. Y estando con mi tía empecé a estudiar y trabajar. Hasta que mi papá fue por mí, me dijo que mi mamá estaba muy enferma, ya había pasado un año. Yo ya no les mandaba dinero, estudiaba y trabajaba para mí, hasta que mi papá fue por mí a decirme que mi mamá estaba enferma, que no sé qué. Además, mi tía me empezó a querer cobrar más de renta de lo que yo podía pagar. Entonces se convirtió en un conflicto y decidí volver. Yo ya estaba terminando la prepa. Me mandaron otra vez al rancho y empecé a trabajar en un restaurante familiar a las orillas de una carretera. Otra vez mis papás se fueron por mí, me trajeron y me pusieron a trabajar ahí. Porque yo terminé la prepa, como te digo, hice el examen, quedé en la Facultad de Medicina de Culiacán y mi papá me rompió mis papeles. Me dijo que no iba a estudiar porque mi hermana había estudiado y no sirvió de nada porque se casó. Entonces yo no iba a estudiar. Que aprendiera a echar tortillas y me casara. Y eso hice. O sea, bien machista la situación, ¿no? Tú no tienes por qué estudiar porque eres mujer. Tú querías ser doctora, evidentemente. Forense. ¿Quieres ser médico forense? Sí, quería ser forense. La verdad estaba entre obstetricia y forense. Pero yo quería ser, o internista también me gustaba mucho. Pero mi papá me agarró mis papelitos así y me los aventó en la cara. Y después agarró mi sobre donde venía mi carpeta, todo y lo metió a la hornilla. Y me dijo, déjate de hacer, mejor aprende a echar tortillas y ya, cásate. Me consiguió el trabajo donde yo entré a echar tortillas, tal como él lo dijo, en un restaurante de carretera. Había dos tipos de restaurantes en ese poblado. Del lado, del lado izquierdo estaban restaurantes familiares, del lado derecho estaban restaurantes como para traileros, que se conocen comúnmente como cachimbas, ¿no? De este lado se paraban familias, de este lado se paran los traileros a tomar café y a drogarse, cosas así. Y yo estaba del otro lado, echando tortillas en un restaurante, poniendo carne asada, los domingos eran familiares así atiborrados y ganaba 120 pesos diarios y más propinas. 120 pesos que entraban a mi casa, no para mí, eran para mi familia, para mi mamá y mi papá. Mi papá estaba en el punto más alto de sus adicciones, en el mero punto alto. No trabajaba, no nada. Mi hermana estaba desaparecida, no sabía nada de ella. Se había ido con su esposo a otro pueblo y no sé por qué razón no teníamos ninguna comunicación, nada, no sabíamos absolutamente nada de ella. Entonces, pues era muy complicado estar ahí. Era muy cansado, salía a las 5 de la mañana de mi casa y llegaba a las 7 de la noche, o sea, todo el día. Y ahí fue donde conocí al papá de mis hijos. Ahí lo conocí. Él era trailero y aunque siempre estaba del lado de los cafés, de vez en cuando cruzaba al otro lado a comer. Pues él insistía todo el tiempo en
en tu número, no sé qué, y una amiga le dio mi número y él me mandaba mensajes y a mí me desagradaba bastante, se me hacía pues realmente feo, no me agradaba, pero me mandaba mensajes y pues yo sí le contestaba. Me decía que me casara con él, que fuéramos novios, que no sé qué, y yo así como de... Pero mi papá en ese tiempo ejercía más que sobre nosotros, ahora ya no eran ni nada, ahora eran golpes. Entonces, cada vez que se le perdía su droga, cada vez que se le acababa su droga, pues eran golpes. Un buen día me golpeó mucho, 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 mucho. Y yo dije, me voy. Y justo en ese momento entró la llamada de él, del papá de mis hijos. Y yo contesté y me dijo, ¿dónde estás? Y yo dije, en mi casa. ¿Y por qué lloras? Porque mi papá me... Y empezó, no, nadie tiene por qué te, no, ¿cómo crees que te van a tratar así? Vete conmigo, yo te voy a dejar que estudies, yo esto, yo lo, o sea, 30,000 promesas, ¿no? Y yo dije, sí, porque ya estaba cansada, estaba agotada, la verdad. Entonces él estaba justamente en el poblado donde yo trabajaba y se regresó por mí, me subió a su tráiler y me fui. Cuando llegamos a un poblado más adelante que se llama La Cruz, él se orilló, él temblaba. Y yo, francamente, estaba muy confundida sobre lo que yo estaba haciendo. Yo decía, pero él me va a dejar estudiar, pero es que yo no lo quiero, pero voy a tener que estar con él, pero es que no me agrada. O sea, habían mil cosas en mi cabeza. Entonces él se orilló y me dijo, métete al camarote. Entonces me metió al camarote, me agarró y me agachó, así. Me bajó el pantalón y simplemente lo hizo. Y yo me quedé así, como de qué. Dije, ¿qué? Y él me dijo, solo cállate. Y me puso la mano en la boca. Así, terminó y eso fue todo. Y yo ya no supe qué pasó. O sea, por mi mente ya todo era blanco. Yo solamente sentía que algo entraba y salía de mi cuerpo y me dolía, pero no podía decir nada porque estaba así. Terminó, se vistió y siguió su camino. Y yo ya no pude decir nada. No supe qué decir. Eso fue la primera vez que yo tuve relaciones. Y se quedó callado y me dijo, no sangraste. Yo dije, ¿qué? Me dijo, no sangraste. Ya te habían cogido, ¿verdad? Y yo le dije, no. Obviamente yo no podía decir nada, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ajá, fíjate que sí. Mi papá. Ajá, fíjate que mi papá, ¿no? No dije nada. Me dijo, ay, ya sabía que eras una perra. Y ahora ya estoy metido en esto, ahora vas a tener que vivir conmigo. Y yo así, no supe qué decir, no supe qué hacer, solo me callé. Me llevó a la Ciudad de México, llegamos a su casa, vivía en Coyoacán. Llegamos al departamento y sale su mamá con un cigarro en la mano. Dijo, ¿y esta? No, que ella es mi vieja, que no sé qué, que no sé cómo. Para esto cabe decir que todos los días de mí de la misma forma. Yo nunca supe lo que era tener relaciones. Yo solamente era... Y todo el tiempo fue así, o sea, y todo el tiempo con su voz aquí diciéndome, perra, eres una, pero ya eres mi, pero eso no te quita lo, porque eres una perra, eres una zorra, eres una... Y a mí solo se me salían mis lágrimas. O sea, y me decía, y él decía, lloras de gusto, ¿verdad? Y yo decía, bueno, no, no, ¿quién le va a gustar, no? Al menos a mí no me gusta. Nunca entendí por qué tanta violencia, ¿no? En el acto que se supone que debe de ser
como bonito, ¿no? Como, la verdad, cabe recalcar que cuando me salí de mi casa, yo me salí para buscar, para ya no tener tantas carencias. O sea, yo pensé que ya saliéndome de mi casa yo ya no iba a tener carencias. También me salí buscando de mi casa como tranquilidad, como paz. Y era la puerta equivocada, la que yo abrí fue la puerta más errada que pude haber abierto. Pero fue por eso. No éramos novios. O sea, yo tengo que aceptar que él y yo no éramos novios, no éramos nada. Solamente éramos conocidos. Y creo que tomé la decisión más de mi vida. O sea, yo debía haberme quedado en mi casa o debía haberme ido a otro lugar, pero no con él, no con nadie, porque yo no sabía lo que era amor y por lo tanto iba a aceptar cualquier estupidez que me dijeran bonita, ya era, wow, me ama, ¿no? Durante todo este trayecto me estuvo terapiando. Él me dijo que no tenía hijos, que solo tenía una hija. Me dijo que solamente se había casado una vez. También me había mentido en su edad. Me había dicho que tenía 25 y resultó que tenía 31. Iba a cumplir 32. Estando ahí en Ciudad de México, él se fue a descargar su tráiler y me dijo que le hiciera de comer. Él a mí me pidió una sopa aguada y yo no sabía que era una sopa aguada. Si tú vas y le preguntas a alguien de Sinaloa, sopa aguada, no sabemos. Enchiladas verdes, que tampoco son iguales a las de Sinaloa, y sopa aguada. Entonces, y me dijo, ay, a la sopa le pones huesos. Y yo dije, huesitos, me dijo. Yo dije, en la madre. Un día antes yo había preparado un platillo que sí sabía que era caldo de res. Y al caldo de res le habían puesto como esto de la rodilla, cosas así, huesos. Entonces yo fui y le pregunté a la mamá, doña Rubí, ¿cómo se hace? Porque sí, se llama Rubí. Quiero que lo escuche, no se me olvida su nombre. Yo le pregunté, Rubí, ¿cómo se hace la sopa aguada? Y me dijo, ay, o sea que ya te casaste y ni una sopa aguada sabes hacer. Y yo así como de, no. Y me dijo, pues una sopa con jitomate. ¿Y qué es el jitomate? Yo no sabía lo que era el jitomate, porque para mí era tomate. Entonces yo dije, ¿qué es el jitomate? Entonces me dijo, pues el jitomate, el rojo. Yo dije, ah, ok, quieren una sopa en caldo, no una sopa aguada. Dije, ah, ok, quiero una sopa en caldo. Pero ¿y lo de los huesos? Y me dijo, pues ponle los huesos de res. Y dije, ah, ok. Lavé los huesos de res, hice la sopa en caldo y le puse los huesos. Y de ahí pregunté que cómo se hacían las enchiladas y me dijo, ¿cómo? Pero yo no entendí. Yo hice las enchiladas a como las hacemos en Sinaloa, o sea, diferentes. Entonces este hombre llegó como a las 3 de la mañana y a pesar de que traía llaves, tocaba el timbre, ta, 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 ta. O sea, así de levántate porque te tienes que... Entonces yo me levanté y abrí y me dijo, ah, más te vale. Y yo así como de qué. Y me venía al y me dijo, ay, dame de tragar. Y yo, ok. Entonces fui y yo ya sabía que le gustaban las cosas muy calientes. Entonces puse a hervir la sopa y él estaba en el baño. Cuando la sopa ya estaba caliente, fui y les puse el plato de sopa y los cubiertos y todo en la mesa y me regresé a la cocina a hacer las enchiladas. Y de repente siento que entra y sentí así, me tronó el plato de sopa en la cabeza y la sopa me escurrió por todo. Y me dijo, ¿a ti quién te dijo que estos huesos, y traía el hueso de la rodilla de res, van en la sopa?
y yo tenía mi pelo muy largo, se enredó mi cabello así, y me agarró así, pero se enredó todo mi cabello en su mano, y me tenía así, y yo le dije, tu mamá, y me dijo, Paz, ¿cómo crees, Paz? Que mi mamá, Paz, y me hizo este hueco aquí. Entonces la sangre me empezó a escurrir. Me dijo, eres una mentirosa, y me agarró del cabello y me llevó jalando hasta donde estaba su mamá. Le dijo, Rubí, ¿por qué le dijiste a esta hija de su madre que la sopa lleva los huesos de res? Y la señora se despertó, agarró sus cigarros, lo prendió y dijo, yo nunca te dije nada. Tú hiciste las cosas como quisiste. Eso te pasa por conseguirte en lugar de mujeres. Y él me pateó en el piso, pero me pateó horrible. Y la sangre no me dejaba de escurrir. Ay, hijo, ven, te voy a hacer unos huevos. Me brincó, pasó por encima de mí, o sea, así, con su cigarro, y se fueron a la cocina. Y yo me quedé en el piso, ahí, tapándome el hoyo que no me saliera más sangre, ¿no? Se fueron a dormir. Y ese mismo día, en ese mismo instante, le robé, creo, 2,000 pesos y me salí y me fui. Llegué a la Central del Norte, tomé un autobús y regresé a Sinaloa, porque a mí no me iban a golpear, según yo. Cuando llego a Mazatlán, yo estaba bajando mis maletas cuando sentí algo aquí. Bájate, hija de tu madre. Era una pistola. Me bajó del camión a punta de... Yo me fui en autobús, él se fue en avión y sobornó a la línea Primera Plus para que le dijeran en qué autobús iba yo. Y me bajó del autobús. Me metió a un motel y me volvió a golpear. Compró los pasajes y nos regresamos otra vez a la Ciudad de México. Llegando a su casa me volvió a golpear. Y dijo que yo me había cogido al chofer, que yo me había cogido a no sé quién, que yo me había cogido a medio mundo. Y yo toda golpeada por todos lados. O sea, traía esto así. ¿Quién me iba a ver? Ese mismo día cambiaron las chapas de las puertas y pusieron 2 cerrojos de seguridad, uno arriba y uno abajo. Y la chapa cambiada. Yo nunca tuve acceso a las llaves, solamente la mamá y él. Y la señora dormía con las llaves abajo de su almohada para que yo no pudiera agarrarlas. Cada vez que salíamos y yo quería ir a la tienda, la señora tenía que ir conmigo. Si yo quería usar el teléfono, solamente lo podía usar si él estaba escuchando por la otra línea. Y donde mi mamá o mi papá dijeran algún comentario, cualquier comentario, de oye, te mandó saludar X, era una pizza segura. Ah, sí, hija de tu madre, ya te mandaron y paz, golpes, golpes. Pero yo no tenía cómo escaparme. También me obligó a ser mamá. Yo no quería tener hijos y lo siento mucho si mis hijos ven esto. Yo los amo profundamente, de verdad que los amo profundamente, pero a mí me forzaron a ser madre porque yo no tenía en mis planes ser mamá y menos con esa persona, ¿no? Cada vez que íbamos al mercado, yo me le perdía a la señora, la dejaba en la carnicería y le decía, voy a ver pinzas para el pelo y compraba mis pastillas anticonceptivas. Cada vez que me las cachaban eran unas golpes, porque yo era una... Y seguramente estaba con otro y por eso no quería salir embarazada. Pero ella tenía 7 hijos. ¿Para qué quería más? No, 9 hijos. No sé para qué quería más hijos. A ninguno veía. Mi hijo fue el 10 y mi hija el 11. Tiene 13 hijos en total, con diferentes mujeres.
Total que me obligaron a inyectarme unas hormonas que se llaman gonadotrofina coreónica para que yo saliera embarazada. A huevo. Y salí embarazada. Y él dice, no, ese hijo lo planeamos, no sé qué. Lo planeó. Amo a mi hijo, pero yo no estaba lista para ser mamá. Salí embarazada. ¿Y qué crees? Que el hijo no es de él. Entonces me mete otra golpe. Y esta vez le eché una pastilla a la señora. Vivía la abuela y le daban clonazepam. Y le hice un té a la señora y le di su pastilla de clonazepam para dormirla. Y me escapé. Le quité las llaves, él no estaba, me le escapé y llegué a Mazatlán. Agarré un autobús y me fui con mi mamá y mi papá. Cuando llegué ahí a la casa de mis papás, mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije, no, mira mamá, estoy golpeada, me golpea mucho, me hace esto, me hace lo otro. Y mi mamá me contestó, fue la cruz que tú decidiste cargar, así que te vas a tener que regresar. Y yo le dije, pero es que estoy embarazada y si me pega y si no sé. Fue la cruz que tú decidiste cargar. Yo solo tenía a mis papás. Y mi mamá le llamó frente a mí y le pidió que fuera por mí. Y entonces yo sentí traición, se puede decir. Y me di cuenta que estaba sola, sola. No tenía nadie, a nadie. No podía contar con nadie. Nadie me iba a ayudar. Él llegó y me dijo, órale, hija de tu madre, ya súbete. Madre, te encanta andar haciendo tangos y que no sé qué. Me subí al carro y durante todo el camino desde Mazatlán hasta la Ciudad de México se la pasó cachet, que se acordaba y no sé qué y paz, y que no sé qué y paz. Y ya le hicieron las patitas los del autobús a mi hijo y ya le completaron los deditos. ¿A quién te? Ya le hizo el pelo. Me decía, ¿sabes cómo le vamos a llamar a tu hijo? El molito. El molito porque lo hicieron 1000 chiles. Y ja, 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 ja. Y se reía. Y llegué y ¿qué crees? Cambios de cerrojos. Y estas madres, ¿cómo se llaman? Protección en las ventanas, ¿no? Protección en el ventanal, porque esta vez me le fugué por el ventanal. Le robé las llaves y el ventanal fue la única llave que pude quitar. La del ventanal. Protección en los ventanales. Protección en todos lados. Y entonces sí quedé en una jaula. Ya era una jaula, ya no era una casa. Porque yo era una perra y tenía que estar enjaulada, como la perra que era. Y golpizas, por todo y por nada. La señora decía, no, Maya, ¿por qué le anda saludando al señor de la tienda? Se va a enojar su esposa. Lo decía delante de él. Ah, sí, hija de tu puta madre. Anda saludando al de la tienda. Paz, como que la señora disfrutaba, ¿sabes? Como que le gustaba ese pedo y nunca entendí por qué. Las dos éramos mujeres. A ella también la habían tratado así, no lo sé. Lo disfrutaba. Durante el embarazo hubieron muchos golpes, que porque si era de él, que si no era de él, y luego ya después de golpe me decía, me sobaba la panza y la besaba y decía, ay no, ¿cómo va a ser de otro? Yo sé que es mío, y ay, mi bebé, mi renacuajo, mi no sé qué, y me besaba la panza y yo así como de, por favor, quítate de aquí, pero no podía hacer nada. Claro que me iba, claro, en cualquier oportunidad me iba, eso era obvio. Y cada vez que estaba embarazada me iba a matar.
En un pleito que tuvimos donde yo le dije que yo ya no quería estar con él, me dijo, sí, te vas a ir, pero te vas a ir. Y me agarró, me amarró a la cama, me amarró de los dos lados de la cama. Él siempre traía pistola porque por los asaltos y eso que se dan por carretera. Entonces traía una pistola y se subió arriba de mi panza. O sea, no se subió acá, se subió arriba de mi panza y me daba en la cama. Y me decía, ¿te quieres ir? Pero te vas a ir sin mi hijo. Y ya después me cambió la historia y me dijo, pero voy a matar a tu molito. O sea, ya no era su hijo, era el molito. Entonces me amarró los pies, ya tenía las manos, me amarró los pies, me los abrió, me quitó la ropa interior y le puso lubricante a la y me metió la y me dijo, te vas a morir por perro, te vas a morir por tu engendrito se va a morir contigo. Y ¡pa! Disparó, pero no oía bala. Y soltaba la risa y pataleaba. Hubieras visto tu cara. Y yo con la adentro. Yo no quería ni moverme. Y me dijo, estamos jugando a la ruleta rusa. Vamos a ver si te toca. Metió la otra vez y ¡pa! Disparó otra vez. Y se cagaba de risa. Y yo lloraba y le pedía que ya parara, por favor. Ya para, por favor, perdóname. A ver, pídeme perdón, hija de tu madre. Y yo, perdóname, por favor, perdóname. ¿Por qué te voy a perdonar? Por cerda. Sí, por cerda. Lo aceptas, ¿no? ¡Pah! Volví a disparar. 4 veces. Empecé a sangrar por la yo creo. Se paró. Me dijo, no, está sangrando. Yo ya tenía como 4 meses. Sacó me dijo, levántate, vamos al hospital porque está sangrando. Y yo dije, no, no pasa nada. Ya nada más no me pegues. Y yo dije, me tengo que ir. Pero ¿cómo me voy? ¿Por dónde me voy? Yo ya no tenía ni siquiera contacto con mi familia. Nada. Al siguiente mes se fue. Volvió en agosto. Cuando volvió, ya tenía un mes fuera y él me dijo, de seguro anduviste con el de la tienda. Y yo así como de, ¿a qué horas? Si tu mamá va todo el tiempo conmigo. No te hagas, de seguro ya andabas de... Y yo, sí, está bien. Entonces me dijo, llego a tal hora. Y dije, ok, para que me hagas de tragar esto y esto y esto. Y dije, bueno. Le hice de comer y no llegó. Al día siguiente llega mi amiga, que era su cuñada, también se separó por la violencia. Llega mi amiga y me dice, güey, vamos a Soriana. Yo le dije, no, no puedo porque él dijo que iba a llegar y no ha llegado y si me voy, pues se va a molestar. Si me voy y llega, se va a molestar. Y me dijo, ay, ya, vamos. Y su mamá dijo, ay, pues yo te doy permiso, como si ella fuera mi mamá. Yo te doy permiso, vete. Es más, vamos. Y nos fuimos, las tres, al Soriana. Yo no traía teléfono, obviamente no me dejaban usar teléfono, ¿no? Porque yo no tenía que hablar con nadie. Si quería hablar con él, le podía marcar de la casa. Y me revisaban todos los estados de cuenta del teléfono a ver cuántas llamadas habían salido. Y apuntaba qué días yo le había marcado. Su mamá apuntaba qué días le había marcado yo a mi mamá y los minutos que había durado. Por si llegaba a haber alguna otra llamada, me daban un... Y si por alguna razón se me ocurría agarrar el teléfono para algo, me daban una... Entonces cada vez que la señora salía, desconectaban el cable del teléfono. El cablecito ese que une el módem con... Lo desconectaba y se lo llevaba en su bolsita del Walmart para que yo no pudiera usar el teléfono. Ese día de Soriana,
le llama a la mamá y la señora por alguna razón no contesta y le hace varias llamadas. Cuando yo llego a su casa, cuando vamos de regreso, llegamos a su casa, él ya estaba ahí y estaba rojo, rojo de coraje. Cuando abrimos la puerta, lo primero que hizo fue agarrarme el pelo. Y yo embarazada ya de 6 meses. ¿A quién, hijos de su madre, le pediste permiso para ir? Y yo le dije tu mamá, y tu mamá dijo, no, yo no. Yo te dije que si querías ir. Ah, sí, hija de tu madre, y me mete un puñetazo en la boca del estómago. Entonces yo caigo al piso. Y me decía, levántate, hija de tu madre, y ¡paz! Patadas en el estómago. Entonces yo lo que hice fue que me hice bolita. Me empezó a patear por todos lados. Y mi amiga le dijo, hey, no, 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 no te pases de, no más. O sea, ella se metió y lo apartó. Y le dijo, tu mamá le dijo que fuera. Tu mamá le dio permiso. Y él ya se quedó así como de, ay, no, perdóname. No, perdóname, gorda, yo no te quería pegar, pero es que no mames, es que luego haces cosas para que te pegue. Y yo así, entonces yo estaba sentada en un escalón y empezó a salir sangre y empecé a tener contracciones. Me llevaron al hospital de urgencias y tuve a mi hijo a los 6 meses y 3 semanas porque se había roto la bolsa por las patadas. Él tenía que irse ese día, así que solamente vio que me paría mi hijo, fue y lo vio y a lo que fueron fue a revisarle los pies, que porque las personas de su descendencia tenían los mismos pies. Entonces fueron a revisarle los pies, a ver si el niño tenía los mismos pies, si era suyo. Yo estaba así como de, por favor, que tenga los mismos pies. Al final no supe, ¿no? Ellos dijeron que sí era de él. Se queda mi hijo en la incubadora, meten la incubadora a mi recámara, porque hasta eso nació grandecito para ser de 6 meses, pues nació como de 2 kilos 300, o sea, sí estaba grande. Se van, todo el mundo se va. Entonces me dicen, señora, se tiene que parar para que empiece a caminar. Y yo, pero no puedo, háblele a su familiar. Y yo marcándole a medio mundo, nadie me contestó. O sea, me dejaron sola en el hospital, ahí. La señora, eso fue un día sábado, al día domingo la señora llegó como a las 6 de la tarde y la regañaron porque me dejaron sola todo el día, ¿no? Entonces la señora lo único que atinó a contestar fue la de, pues yo ni tengo por qué estar aquí, porque al final hijos de mis hijas, mis nietos serán, pero hijos de mis hijos en duda estarán. Y yo me quedé así como de, ¿qué? ¿De qué hablas? El día lunes por la noche dieron de alta a mi hijo, solamente con su manguerita esa. Y ya lo dieron de alta, nos fuimos a la casa y la señora desde que llegamos, a ver, tú no sirves para esto, tú nada más sirves para limpiar, dame al niño. Y prácticamente me lo quitó. O sea, ya no era mi hijo, era de ella. Vienen mis papás a conocer a mi primer hijo. Mi mamá, igual que siempre, hace un comentario desatinado. Ay, hija, fíjate que fue un amigo mío que le decían Pini y preguntó por ti, le dijimos que íbamos a venir a verte y te mandó saludos. Yo solamente lo vi a él hacer su cara así de, y yo dije, vale, ya vale, ya fue. Me levanta del pelo y mi papá se queda así como de que me levanta del pelo, va y me mete al cuarto y me empieza a golpear. Y mi papá le pateaba la puerta queriéndome sacar. Después de una retrogolpe que me dio, pero horrible, me desmayó. Cada vez que podía, o sea, era como su cereza en cada pastel, hasta que perdiera
el sentido, me soltaba. Entonces mi papá decía, no la mates, no me la mates. Cuando recobré el sentido, él estaba así deteniendo la puerta contra, estaba empujándose contra una cama y deteniendo la puerta para que no pudieran abrirla. Cuando recobré el sentido, me dijo, ya sal y diles que no te hice nada. Pero pues yo traía todos los dedos marcados aquí en el cuello. Y salí y ya le dije a mi papá, cálmense, cálmense, no hizo nada, ya no hizo nada. Entonces él empezó a sacar las maletas de mis papás. Él se los llevó con engaños de no, vamos, yo los llevo para que la vean, para que conozcan al niño y ya después yo los regreso o yo les doy para que se regresen. Y mis papás se fueron sin ni un peso porque creyeron que él les iba a dar dinero para volver. Después de ese pleito, agarró a mi mamá y la por las escaleras. O sea, agarró a mi mamá, la sacó en la silla de ruedas y la por las escaleras. Y mi mamá pues quedó toda golpeada, así. Y a mi papá pues no le, pero sí lo aventó y lo sacó de la casa sin ni un peso, sin nada. Mis papás tuvieron que ir a la central del norte a pedir apoyo para poder regresar a Sinaloa, porque no tenían ni un peso. Entonces yo dije, bueno, yo quiero me voy a cuidar, ¿no? Porque yo no quiero tener otro hijo. Ay, no seas ignorante, hija. Mientras le estés dando chicha al niño, no vas a salir embarazada. Y yo decía, madre, ¿iré a salir? Obviamente salí embarazada de mi segunda hija. La amo, la adoro, pero ella sabe que fue para mí una gran sorpresa, que no me esperaba y que tampoco quería. Pero eso no quiere decir que hoy no la ame con todo el corazón. Y en cuanto salí embarazada, no es mío, porque yo no he estado aquí. Yo no he estado aquí en no sé cuánto tiempo. ¿De quién saliste embarazada? Y yo así como de, no salgo, vivo encerrada. ¿De quién más quieres que salga embarazada? ¿Del aire? No, ya saliste panzona del de la tienda. Y el de la tienda era un señor blanco de ojos azules. Ya saliste embarazada del de la tienda, eres una perra y vas a... Pues lo intenté, pero me dijo una amiga, lo que es para este mundo es para este mundo. Sí, lo intenté, tomé algunas pastillas, me puse unas inyecciones, me metí otras pastillas, tomé tés de hierbas, solo salían 2 gotitas de sangre y ya. Pero yo ya no quería otra liga con ese hombre. Entonces, pues mi hija dijo, ni más, yo me quedo porque me quedo. Entonces, cuando me da la primer patada en el estómago, pues yo ya sabía lo que se venía. No sé de qué manera agarré una botella que estaba a un lado y se la en la cabeza. Y entonces él me dijo, te sientes muy perra. Y agarró la botella y ¡zas! Me rajó aquí. Me encajó la botella así. Me agarró del cuello, se subió arriba de mí y me empezó. Y yo tenía vidrios alrededor y con mis manos empecé a buscar un vidrio y lo agarré y le rajé la pierna. Y eso se hizo un baño de sangre. Yo le dije, no me vuelvas a tocar. Se asustó mucho, porque yo nunca le había respondido los golpes hasta esa vez. Y entonces dijo, no, me querías matar, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo solo defendía a mi hija, a algo que no quería y en ese momento empecé a aprender a amar. Y mi hija nació a los 8 meses, después de un montón de cosas durante el embarazo. Nació a los 8 meses. ¿Y qué crees? Que nace güera y de ojos azules. Y fue el acabose. Era de la tienda. Esa niña no era de él. Era del de la tienda. Y yo era la más
de todo el mundo. Cuando sacamos a mi hija del hospital tenía 3 días de nacida, 3, 4 días. Y no, le iba a hacer un ADN. Yo le dije, haz lo que quieras. Y que según esto, que se llevó cabello para hacerle un ADN, la verdad yo nunca supe si fue verdad o mentira. No me interesaba preguntar. Se lo llevó. Y ya de ahí ya no me dijo nada. De si sí o si no, o si qué fue, no me dijo nada. Cuando mi hija tenía 15 días, le por primera vez a mi bebé. La niña iba llorando porque le acababan de poner su vacunita en su piernita. Y entonces íbamos sobre el periférico en Ciudad de México. Y mi hija iba llori, 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 llori. Y me dice, levántale la pierna. Entonces yo dije, a lo mejor le vio algo, ¿no? Entonces le levanté su piernita así y le hizo, tras, tras, que ya te calles, madre. Y yo me quedé así de, no, no. Entonces le empecé a, y él iba manejando, yo le empecé a, me dijo, bájatela, bájatela, bájate, bájate, pero ¿cómo vas? Así en el segundo piso del periférico. Órale, bájate. Y yo, no, ¿qué estás? Es que te bajes a la... Y me abrió la puerta y me empezó a aventar hasta que logró que me bajara. Y agarró y se fue. Y yo arriba en el segundo piso del periférico con mi bebé, pero él se había llevado a mi otro hijo. Yo no sabía qué hacer. Me quedé en el segundo piso del periférico volteando para todos lados y la gente en carro pasaba y Pepe. Entonces yo lo que hice pues fue empezar a bajar el segundo piso del periférico, caminar. Y ya después de un rato de caminar, ya había bajado del segundo piso, él como que se había dado la vuelta, me dice, súbete, súbete, hija de tu madre, súbete. Me subí y llegamos a Mazatlán para que mis papás conocieran a mi hija. Fuimos a comer, mi hija estaba chiquita, tenía meses. Y en la comida, mi mamá vuelve a hacer otro comentario desatinado. Y entonces él me dijo, vámonos. Ya estaban como las 8 o 9 de la noche. Él estaba muy drogado, muy... ¿Con qué se jugaba? Con unas pastillas que se llaman Acenlix y con cristal. Y aparte también drogaba y tomaba, se drogaba y tomaba. Entonces me lleva a una zona desolada que es donde está el tráiler. Me sube al camarote y yo dije, no va a terminar bien. O sea, yo ya lo sabía, ya lo sabía. Estábamos en la central de abastos de Mazatlán y me empieza a decir primero de cosas que sí, que eres una perra, pues sí, a cuántos no te... También a este güey te lo... No sé qué, no sé cuánto, o sea, decirme, a decirme, a decirme, a decirme. Y yo ya cansada le digo, sí, sí, a todos, todos los que tú quieras, sí, me los... Pues madres, empieza la golpe y se me cae mi hija al piso. Pero estaba un rin de llanta, estaba un rin pelón, o sea, gracias a Dios mi hija cae de este lado, no de este. Porque a él no le importaba si yo tenía a mis hijos en los brazos o si no, no le importaba. Y de la nada, pum, me empieza otra vez. O sea, me había dado golpes por todos lados y me empieza a ahorcar otra vez. Entonces me desvanezco y como que él dio para atrás y yo no sé, me soltó. Cuando me soltó, mi cabeza, mi nuca pegó contra el ring, pero yo ahí ya no sentí nada. Cuando desperté con un fuerte dolor aquí atrás, fuertísimo, con coágulos de sangre así en la cabeza. Y él gritaba, ya cállate, madre. Mi hijo estaba reanimándome, mi hijo de 2 añitos, estaba reanimándome. Me decía, mami, 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 mamá, y me jaloneaba. Y mi hija estaba tirada todavía en el piso. Y él decía, ya cállate, madre, ¿dónde la voy a tirar? Cállense el hocico, ¿dónde la voy a tirar? La voy a tirar. ¿Dónde la tiro? O sea, él me iba a tirar porque pensó que estaba... Y yo me levanté y dije, no, mamá,
No, no. Le dije, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, por favor. Es que, madre, tú, ¿para qué andas si ya sabes y que no sé qué? Y yo de verdad sentí ese día que yo no sé por qué Dios me regresó. Si yo creo con tanta sangre que había tirado era para que yo estuviera, pero no. A partir de ahí empecé con convulsiones, con microconvulsiones, convulsiones mioclónicas y convulsiones tonicoclónicas. Y entonces cuando empecé con eso, él me decía, se burlaba de mí, me decía, te retuerces como un perro. Me decía, "Ay, parece que te agarras como un perro conectado a una batería". Y según él me imitaba, ¿no? Como yo me retorcía. Y todo era por él. Cuando me llevaron al neurólogo, el neurólogo no pudo encontrar una causa de las convulsiones. Y me dijo, tus convulsiones son por estrés. Entonces eres psicosomática y te estás inventando tus convulsiones. Y él me decía, ya ves, porque estás toda pendeja, porque estás loca, porque estás esto, porque estás lo otro. Y cada vez que yo me quería ir era la misma historia. Yo le decía, tú y yo no estamos bien, tú y yo tenemos que terminar, lo tuyo y lo mío no es sano. Y él me decía, cállate, eres una... Pues nada más te digo, te vas, pero a mis hijos no te los llevas. Y era lo primero que hacía. Empezaba el pleito y corría, agarraba a mis hijos y se los llevaba a su mamá. Y su mamá se iba con mis hijos. Y entonces yo cómo me iba. Me decía, me abría la puerta y me decía, órale, llega órale, ¿nunca te quieres ir, perra? Pues lárgate, pero sin mis hijos. Y decía, pero si ni siquiera son tuyos, tú dices que no son tuyos, pues te vale, ¿te quieres ir? Llégale, sácatela, pero sin mis hijos. Y yo decía, la madre, ¿cómo me iba? ¿A dónde iba? ¿Con qué dinero me iba? Y yo pensaba, no, me voy, lo demando y regreso con mis hijos. Entonces, cuando ya iba y abría la puerta, ¡zas! De las greñas para atrás otra vez. Ah, ¿te quieres ir? Y otra golpe. Y así pasé 4 años. Hasta que un buen día, cuando murió mi tercer hijo, estaba embarazada y me pegó una infección y tuve un legrado, un aborto. Ese día dije, hasta aquí, no más, me voy a ir. Y se lo dije a él en el hospital, que yo ya me iba a ir. Y me dijo, ah, pues te vas a ir sola. Me quitó a mis hijos y se los llevó a su mamá. Cuando yo llegué a mi casa, me dio otra retrogolpe, porque yo andaba de pena y alguien más me había pegado esa infección y por mi culpa había muerto su hijo y etc, etc, ¿no? Y cuando el doctor le dijo claramente que era él, ¿no? Pues ya me encerró en el baño. El baño la puerta era como de metal y tenía llave. Entonces me encerró por fuera y me dejó adentro del baño con una cobija, 2 pañales, 2 mamilas con leche y mi hija. Cuando yo escuché que se durmió, que ya estaba roncando, ya eran como las 12 de la noche, con un desarmador que estaba abajo del baño, abrí la puerta. No sé cómo, pero la abrí. Y con todo el cuidado del mundo abrí la otra puerta de la calle. Ya no vivíamos en el departamento que estaba todo enrejado, ya vivíamos en otro lado. Acabábamos de llegar a vivir ahí, de hecho. Todavía no ponían rejas ni protecciones ni nada. Entonces abrí la otra puerta y me salí. Y iba caminando por una calle que se llama San José en Coacalco, en el Estado de México. Iba caminando por esa calle cuando de repente empecé a escuchar. Volteo y era él que venía corriendo detrás de mí. Y empecé a correr. Corrí todo lo que pude. Me dolía lo del legrado, como no tienes una idea. Pero corrí.
corrí, hasta que llegué a una taquería y yo le dije, ayúdeme, por favor, ayúdeme, por favor. Y él le decía, está loca, güey, está loca, le dan convulsiones y no se ha tomado la pastilla, está loca. El taquero voltea y me ve y yo estaba toda golpeada. Y voltea y lo ve a él y le dice, ya, güey, ya, dámela, no, además no es tu pedo. Y el taquero agarra su cuchillo y le dijo, no, vete. O sea, yo toda golpeada. El taquero le dijo, vete. Entonces él se enfrenta con el taquero y en eso pasa una patrulla y yo grité, policía. Se da la vuelta a la patrulla y él corre. Y justamente enfrente de la taquería vivía la hermana de él. Se brinca la barda y ya no lo agarra. Voy a mi casa, saco a mis 2 hijos y me fui a la comisaría de Coacalco. Levanté una demanda que no me la hicieron válida. No me, no me validaron la denuncia. Que porque era un pleito doméstico, algo así. Y solamente me hicieron un acta informativa. Conseguí medios y me regresé a Mazatlán otra vez. Y fue cuando estuve en CABI. CABI es un centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Ese es CABI. Es un refugio para mujeres. Entonces yo entré a CABI. Y en CABI me hicieron un coco wash muy, donde me decían que yo y él habíamos terminado, pero que él y mis hijos no, que tenían que seguir teniendo una relación, que yo no tenía derecho a apartar a mis hijos de su padre, que bla. Pudo haber sido un mal marido, tal vez podía ser un buen padre. Entonces, cuando salgo de CABI, alguien le avisa que ya salí. Y él llega y le pide permiso a mi mamá para llevar a mis hijos, a mi hijo, a la tienda y se roba a mi hijo. Entonces ya de ahí yo tengo que volver con él para recuperar a mis hijos. Cuando él vio que yo me estaba preparando para irme, me violó, me golpeó, me dio una santa madre que yo no supe qué hacer. Entonces me quedé ahí en esa casa, en lo que me curaba, ¿no? En lo que sanaba. Entonces la vecina de abajo sube y está una puerta de cristal y me ve y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije que se callara porque él estaba ahí y me dijo, ok. Entonces la vecina baja, cuando lo ven salir a él, vuelve a subir y me dijo, ¿estás bien? Me pasó un papel por abajo de la puerta y me puso, ¿quieres ayuda? Porque estaba la mamá de él, obviamente, en el departamento. Y yo le contesté que sí. Y ella tenía juegos de llaves de esas puertas, porque era la nuera de la dueña del departamento donde vivíamos. Entonces subió, me abrió, yo le pasé a mi hijo, yo cargué a mi hija y me llevó al Ministerio Público de Coacalco. Yo había sido cuidada durante 3 días seguidos. Yo tenía desgarre anal, desgarre vaginal, golpe por todos lados, pómulo fracturado, desprendimiento de retina, contusión, tenía moretones por mordidas por todos lados, tenía muchas cosas. Entré al Ministerio Público y me dijeron, ¿quién fue? Y yo dije, ¿quién fue? Pero para cuando yo entré, la mamá ya les había avisado que él estaba ahí, que yo estaba ahí, que vio al Ministerio Público. Entonces llegaron él y su hermana. Se empezaron a reír y yo estaba dentro del médico legista. Y entraba el médico legista y me decía, tranquila, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, te vamos a mandar al hospital para que te den la pastilla del día siguiente, una pastilla como un antiviral por sí, algo así, me dijeron. Y varias cosas que no, ya, todo es así como muy borroso. Me tuvieron desnuda, solamente tapada con una sábana. Me rompieron toda la ropa. Entraba el médico legista, me abría las piernas, me tomaba fotos.
Entraba la juez del Ministerio Público, me abría las piernas, me tomaba fotos. Entraba una licenciada no sé de qué, me abría las piernas, me tomaba fotos. Entraba Juan de la... me abría las piernas, me tomaba fotos con su propio teléfono. Tuve 7 puntadas vaginales, 3 puntadas anales. Yo estaba drogada todavía porque me había drogado y estaba como dispersa, no sé cómo decirte. Al que fue mi médico legista le agradezco porque entró y me pidió perdón. Me dijo, perdóname por favor por lo que va a pasar. Yo no puedo hacer más y si pudiera hacer más lo haría. Entra al Ministerio Público y me dice, híjole, güera, ¿qué crees? Me dice que tu cuñada está bien conectada. Me dieron 30,000 pesos, dice, y si, pues tú sabes, dice, cómo funciona esto. Si tú tienes 31,000, te los agarro y aquí muere todo. Para esto ya le habían hablado a mis papás por teléfono y mis papás venían en un avión. Obviamente me sacan de ahí de donde estaba, solamente me pusieron mis curaciones y una toalla sanitaria así grande. Y me dijeron que pues que fuera a esperar a la sala de espera. Cuando llegaron mis papás, como a las 4 horas, mi papá me dijo, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué hacemos? Yo le dije a mi papá, nada, solamente denme mi papel. ¿Cuál papel? Si no te pasó nada, lo tuyo fue una querella. Me dieron mi papelito. Querella familiar, no sé qué, no sé cuánto. Y en ningún lado se menciona asociación, nada. Solamente decía querella familiar, disturbio, algo así. Y me dieron una orden de restricción por 6 meses. Agarré a mis 2 crías, porque eso sí no me las pudieron quitar, porque ya habían llegado mis papás, y volé para Mazatlán. Y así pasaron 6 años sin saber de él. Sabía perfectamente dónde vivía, sabía perfectamente dónde estaban sus hijos, dónde estaba yo, dónde estaba todo. Ya no me volvió a buscar, no volvió a llamar a mis papás, no, nada, nada de nada, nada. Yo me fui a Mazatlán, estuve trabajando, mi vida normal, empecé a tener pareja. Ojo, me costaba muchísimo, muchísimo, pero yo no busqué el mismo patrón. Encontré otra pareja, a los 3 años de que pasó eso. Empezamos a vivir juntos y todo estaba bien. Todo en mi vida estaba equilibrado. Tenía un buen trabajo que me permitía solventar mis gastos, los gastos de mis hijos. Mi hija iba al ballet, al jazz, mi hijo iba al nippon, al fútbol. Yo tenía una vida pues económicamente pues bien, estable, tenía una casa bonita, tenía una familia bonita. Pero un buen día, 6 años después, aparece afuera de mi trabajo. Me llaman por teléfono. ¿Quién le dio mi número? No sé. ¿Cómo supo dónde trabajaba? No sé. Salí y sí estaba afuera. Que quería ver a sus hijos. Y yo me quedé así de ¿qué? Yo lo hablé con mi pareja en ese tiempo y él estuvo de acuerdo. Me dijo, no, sí, porque imagínate, más grandes nos van a reclamar. Yo dije, no, sí es cierto, más grandes me van a reclamar el hecho de que dónde estaba su papá, ¿no? Y si su papá los quería ver porque yo no los dejé verlos. Y yo todavía con mi psicología, que el papá tiene derecho a ver a los hijos, que no sé qué, sí, pero no todos los papás, ¿vale? Pero yo no lo entendía. Apareció, lo empezamos a dejar que viera a los niños, todo bien. Hasta que ese día dije, bueno, voy a entrar al súper que estaba enfrente. Espérame. Ah, sí. Cuando salí del súper ya no estaban. Ni él, ni los niños, ni las camionetas porque ya no traía tráiler, ahora traía camionetas. Eso fue un día miércoles, pasó jueves, viernes, sábado me contesta. Que porque no podía tranquilizar a mi hija.
No más, es que no se calma, ya le dije que se calle el hocico, o la tranquilizas o te la mando por estafeta. Y yo así de, ¿qué? Y mi hija, mamá, por favor, y llorando. Y yo decía, no, mamá, yo no sabía dónde estaban. Y ya le dije, por favor, regrésamelos. Y me dijo, ay, son 15 días. Me los traje de vacaciones 15 días. Ya deja de estar. Y yo dije, pero es que no me dijiste nada, y la ropa, y esto, y el otro, y ay, ya, deja de estar. Son 15 días, aquí les compro ropa. Pero no fueron 15 días, fueron 2 años. Y empezó, y necesito 200,000 pesos. Y yo, ¿qué? Que si quieres que te los regrese, necesito 200,000 pesos. Y yo, ¿cómo por? Porque tú tienes un buen trabajo, tú esto, tú lo otro. Así que a ver cómo le haces, pero consígueme 200,000 pesos porque me quiero comprar otro tráiler. Yo ya no pienso seguir siendo chalán de nadie. Y yo así de, pues eso es tu problema, ¿no? No el mío. Pero se convirtió en mi problema. A los 15 días le contesto que no tengo el dinero y me dice, ah, bueno, entonces estás demandada en el juzgado tal, de tal estado, con tal número de carpeta. Y yo, ¿cómo por qué? Por violencia, que porque a mis hijos y pensión alimenticia y guardia y custodia. Yo dije, madres, ¿en serio? Me demandó en el Estado de México y yo me tenía que trasladar cada mes del Estado de México, de Mazatlán, perdón, al Estado de México, cada mes, a audiencias a las que él nunca llegaba. ¿Por qué? No sé, solamente no llegaba, nunca iba, nunca se presentaba. Así pasó 1 año y 2 meses, hasta que le giraron orden de aprehensión si no se presentaba a las audiencias y entonces se presentó. Cuando yo llegué al juzgado, yo llegué sola, venía de Mazatlán para acá, llegué yo sola y estaban 13 personas de su familia acomodadas así, con mis hijos volteando hacia ellos, así como protegiéndolos. Y yo me quería acercar a tocarlos y, hazte para allá. Sí, preferiste andar de que cuidar a tus hijos y que no sé qué. Ay, hijo, todavía que te abandonó, ahí viene de hipócrita. Y mis hijos lloraban. Me les quise acercar a mi hija y la tenía él y pues qué me pasó. Ahí en pleno juzgado. Entonces sale un juez y le dice, oigan, aquí no se pueden hacer este tipo de disturbios. Salió el juez a decirle, si volvía a agredirme lo iban a multar. Entramos a juicio y mi hija lo primero que hace es decir, yo me quiero ir con mi mamá. Pero la perito recomendó lo contrario, recomendó que no, que por el vínculo emocional que ya se había hecho durante ese 1 año y medio, lo mejor era que se quedaran con el papá. Tu siguiente audiencia es a la siguiente semana. Y yo así como, no puedes decirme esto, yo vivo en Mazatlán, no vivo aquí, tengo que trabajar. Pues tu audiencia es la siguiente semana, si quieres. Pues venía, me quedaba hasta un mes. Ah, ¿qué crees que te vamos a retrasar tu audiencia para tal fecha? Y decía, no, ¿y qué hago? Entonces tenía que regresar 4 o 5 días a trabajar y me regresaba. ¿Y que tienes este taller de padres en no sé dónde? Así, cada semana, cada semana, cada semana. Y yo dije, ok, no, esto no va a funcionar así. Renuncié a mi trabajo, terminé mi relación y me fui a vivir a la Ciudad de México. Al Estado de México, más bien. Me fui a vivir al Estado de México. Y entonces, ¿qué crees? Mágicamente las audiencias se retrasan ahora. Ya no eran cada semana, ahora eran cada mes, o cada 2 meses, o cada 3. Y de la nada me cambian a un juez, me quitan al juez que estaba siempre y me cambian a otro y me dictan sentencia. Para esto, cuando mi abogada vio eso, me dijo, ¿sabes qué? Maya, róbate a tus hijos, no te los van a dar. Yo dije, a ver, espérate, ¿cómo? Soy una mamá responsable. Ya me vine a vivir aquí. Ya cambié toda mi vida entera
y la puse en una maleta y me la traje. No me puedes decir que le van a dar los niños a él. Y me dijo, sí, hay demasiadas inconsistencias, chalala, chalala. Te recomiendo que te robes a tus hijos. Y yo dije, ¿qué? No te puedes robar algo que es tuyo, tú me lo dijiste. Pero yo sí pude. Cada convivencia con mis hijos era un mar de llanto. Por favor, mamá, no nos regreses. Por favor, mamá, mamá me obliga a robar. Tus hijos, mientras vivían con su papá y que te lloraban, te platicaban de cómo se la pasaban viviendo con el papá. Sí, claro, o sea, no querían volver porque él mataba a su esposa, la quemaba. Igual que a mí, o sea, yo tengo quemaduras de cigarros en los brazos. La quemaba también a ella, le quemó la boca con un encendedor. O sea, todas estas cosas las presenciaron mis hijos y me las dijeron después. Me contaban que los obligaba a robar, los obligaba a pedir fiado, pero ni siquiera los obligaba a pedir fiados como cosas necesarias, cigarros y caguamas. Y si no les llevaba los cigarros y caguamas, entonces a mi hijo le decía que era un maricón, que no servía para nada. Era un niño de 9 años. O sea, y le decía, no sirves para nada, no sé qué, no sé cuánto. Y a mi hija no la bajaba, tenía 7 años. O sea, y de no la bajaba, tita. La traían de chacha cuidando a su otro hermano y a su hermana. O sea, una niña de 7 años cuidando a bebés. Solamente les daban caldos de comer porque no tenían dinero para comer. Yo creo que obviamente la hermana accedió a financiar el juicio, pero no toda su alimentación, ¿no? O no sé cómo funcionaría, la verdad. Tampoco querían estar ahí porque, pues, la esposa obviamente los trataba de manera diferente, ¿no? A sus propios hijos. Por todo les pegaban, o por todo los regañaban, o por todo los castigaban. Y en cada llamada conmigo ellos estaban obligados a decirme groserías. Y si no me decían groserías, eran castigados. Cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, no, no puede ser, o sea, me los tengo que llevar ya, ya. Y me los llevé. En la última visita antes de la audiencia, con el visto bueno de mis abogados, me llevé a mis hijos. Me mudé de casa, cambié mi domicilio, yo los agarré y yo ya tenía los boletos para Tijuana en ese instante. O sea, yo ya tenía departamento rentado en Tijuana, yo ya tenía todo. Me vine a Tijuana con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, pero pues desgraciadamente no se ha podido y he tenido que estarme moviendo un poco entre ciudades. Ha sido muy difícil porque tuvimos que cambiar nuestros nombres, los tres. Ahora yo ya no soy Maya, ya vivo con un seudónimo. Mis hijos también viven con un seudónimo. Desafortunadamente, mis hijos, y es algo que no me voy a perdonar yo, por una decisión mía, pues han tenido una vida bastante complicada, ¿no? Por ejemplo, no pudieron tener una infancia normal. Ahorita en su adolescencia, pues no pueden tener redes sociales, no pueden decir su nombre real, no pueden hacer muchas cosas que un adolescente normal haría, ¿no? Por una decisión que yo tomé. Yo tomo la responsabilidad sobre la parte que me toca, ¿no? Pero pues creo que también es culpa de él, ¿no? Bastante. ¿Tus hijos qué te dicen de esta situación? Que prefieren mil veces vivir así a volver con él, que no quieren volver con él por nada, no lo quieren volver a ver. Mi hijo, yo le he dicho, papi, si alguna vez lo ves, ¿qué vas a hacer? Y me dice, golpearlo. En sí, creo que han desarrollado cierto odio hacia él. Se lo merece, la verdad. Los obligó a convivir hasta con su amante. Y de ahí decirles, no le pueden decir nada a su madrastra, porque si le dicen, ella y yo nos vamos a separar y va a ser su culpa, porque ella y yo, su amante, solo somos amigos, pero nos damos besos de vez en cuando. Maya, ¿cuánto tiempo llevas viviendo escondida? 6 años. ¿Sabes? He estado en terapia durante mucho tiempo y mi psicóloga me dijo una frase muy, muy
que se me quedó muy grabada. Más vale un analfabeto que un hijo muerto. Prefiero que mi hijo sea analfabeto feliz a que sea un hijo educado o no sé qué, pero ¿Y cómo son tus hijos? O sea, ¿qué tipo de personas son? están afectados. Están afectados emocionalmente. ¿En qué les notas esta El afectación? carácter de mi hijo, el que tiene mucha ira contenida, mucho coraje, se molesta por todo. Entiendo que también es parte de la adolescencia, ¿no? Pero él es así como es muy sensible a todo, por todo llora, tuvo problemas de incontinencia durante mucho tiempo. Ahorita creo que ya la pasó. Bueno, no creo, ahorita ya la pasó. Mi hija desconfía de todo el mundo, prácticamente no habla con nadie, no socializa, no le gusta, está metida en su mundo, su mundito que ella hizo una burbuja para ella sola y está metida ahí. No le gusta salir, no le gusta hacer nada. Le da miedo que si sale, no sé, a una plaza, la encuentre y le digo, aún no vivimos en el mismo lugar, ¿cómo te va a encontrar? Y ella dice, no, ¿qué tal que viene para acá? Sí, le tiene pavor. Sí, y de hecho me ha dicho que sí se pueden cambiar el apellido, ni siquiera le llaman por su nombre. Lord Voldemort, el sujeto B, jamás mencionan su nombre. Y cabe recalcar que nunca le hablo mal de él a ellos. Y que muchas de las cosas que estoy diciendo las van a saber por este mes, porque nunca los decimos, jamás. ¿Qué relación tienes con tus hijos? O sea, ustedes tres, ¿qué relación tienen? Se rompió el vínculo de madre e hijos. Es complicado relacionarme con ellos porque ellos tienen un cierto resentimiento, así como si yo los hubiera abandonado o yo los hubiera dejado sufrir. Entonces es complicada la relación. Trato de decirle que los amo todos los días, pero dudo que me crean porque ellos me dicen, es que tú sabías lo que él iba a hacer, porque él ya lo había hecho y por qué dejaste que volviera a convivir con nosotros. Y creo que tienen razón. Fue un error mío. Te lo juro que lo hice sin afán de dañar a nadie. Solamente quería que tuvieran a su papá. Que de grande no me dijeran, ¿por qué tú no esto, no lo otro, si él me buscó? Yo no quería estar en esa posición y hoy lo preferiría. Hoy preferiría que mi hijo de 15 años me reclamara porque nunca conoció a su papá, a que me reclame por qué lo dañé tanto. No querías que te recriminaran y te están recriminando por otra cosa. Exactamente. Dime una cosa, Maya, ¿tus hijos han estado en terapia o crees que sería un buen momento para quizá llevarlos con algún terapeuta o después? Mi hijo intenté que fuera a terapia porque te digo que es el más afectado, sobre todo por la segregación que vivió. Eh, te conté que cuando mi hija nació, era güera de ojos azules y no era de su familia, ¿no? Pues entonces ahora sí, ella sí es de su familia y mi hijo fue como segregado, porque la bonita, la güera, la blanquita, la de ojos azules, ella sí iba a Six Flags, ella sí tenía regalos, ella sí tenía cosas y mi hijo, el morenito, el de ojos cafés, ese no valía. Entonces se rompió el vínculo entre ellos, hermanos, se rompió el vínculo de ellos conmigo, de mamá. Ahora yo no sé cómo corregirlos o cómo ayudarlos o de qué manera acercarme a ellos. Ya no sé cómo. Los llevé a terapia, a él más que a ella, y me dijo que no quería. Entonces la terapeuta me dijo que aún no era su momento, que tal vez él iba a decir cuándo, pero que lo dejara a él decidir en qué momento quería ir a terapia. ¿Qué sientes del futuro, Maya? ¿Cómo lo Miedo, ves? miedo, ¿Miedo de qué? miedo de no haber hecho un buen trabajo como madre, que creo que no lo hice. Siento miedo. Miedo a que mis hijos no vayan a ser buenas personas y que me culpen por eso. Tengo miedo.
Tú hoy en día, ¿cómo estás emocionalmente? Soy paciente de grado 3 en psiquiatría. ¿A qué se refieren con grado 3? Para quienes no sabemos. Es un padecimiento psiquiátrico muy severo. Tengo trauma complejo, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, depresión diasia y pseudoepilepsia. ¿Cómo es eso de la pseudoepilepsia? Las crisis convulsivas no son porque tenga una alteración cerebral. Es mi cuerpo que no sabe qué hacer con el miedo y reacciona mandando impulsos eléctricos y convulsión. ¿Te recetaron algún medicamento? Claro, estoy tomando alprazolam, sertralina, olanzapina, carbamazepina. Y eres muy diferente estando medicada a sin medicamento. ¿Tu manera de ser sientes que es diferente? Claro, sin medicamento hubiera sido un mar de lágrimas toda esta entrevista. Con medicamento, como que mis emociones están más contenidas. Y esta entrevista, Maya, ¿por qué querías hacerla? Porque siento que vemos muchas mujeres en el lugar en el que yo estuve, en donde no tienes a nadie a dónde ir ni con quién ir y decides quedarte ahí, ¿no? A lo mejor algún día cambia, a lo mejor algún día me deja de pegar, nunca te va a dejar de pegar. Y lo único que vas a recibir va a ser un padecimiento psiquiátrico que no tenías, porque las emociones pasan factura. Por eso quería hacer esta entrevista, o sea, cualquiera que la vea y que esté con una persona que la maltrata emocional y físicamente, tiene que salir de ahí antes de que su cuerpo le cobre la factura, porque las emociones, aunque no se vean, también tienen, ¿cómo te diré? ¿Memoria? Claro, también están tus emociones, creo que es la parte más importante que debes de cuidar de tu salud, las emociones, porque es lo que más te puede dañar. Yo hoy tengo ataques de pánico que se desencadenan por nada y estoy teniendo un ataque de pánico y siento que me voy a morir, siento que ya no sé qué hacer. Tengo que tomar medicamento para estar normal, para ser normal. Maya, ¿qué te da felicidad? ¿Hay algo que hoy en día digas, esto me da felicidad? Sí, sí soy feliz. ¿Qué te hace feliz? Tenemos metas. Hoy tengo una nueva pareja. Me hace feliz el ver que las metas que él y yo tenemos las estamos logrando, las estamos cumpliendo. Me hace feliz tener a mis hijos conmigo, aunque tengamos problemas y eso. Me hace feliz ver a mi familia unida. Eso me da felicidad. Me da felicidad hablar con mi hermano. Me da felicidad estar viva y no ser una parte de esas estadísticas donde tengan que ir a gritar por mí a las calles, ¿no? Para encontrarme. Me da felicidad haber podido salir de ahí, salí de ese círculo. No salí ilesa, pero salí. Y eso me da felicidad. ¿Sientes que algún día te vas a recuperar de tantas heridas emocionales? Sí, claro. Claro que sí, porque fui muy fuerte para salir. Y voy a ser fuerte para seguir adelante. Claro que sí, yo puedo. ¿Tienes esperanza en que tú, tu nueva pareja y tus hijos puedan tener una vida como la gente lo conoce como algo normal, Una vida libre, en la que ¿no? tú ya no estés enojada, tú ya no estés triste, tus hijos ya no estén tristes, ya no estén enojados? ¿Crees que vas a poder llegar a eso? Claro, sí creo. Estoy muy segura de que voy a llegar a eso porque ya di el primer paso que era atenderme emocionalmente. O sea, eso es lo más importante que pude haber hecho. Porque yo trataba las convulsiones como soy epiléptica, ¿no? Y nunca, en estos 13 años, nunca funcionó el medicamento. Y ahora que estoy tratando mis emociones, la epilepsia se está yendo. Entonces, claro que sí, claro que voy a poder lograrlo, claro que voy a estar plena, claro que voy a ser feliz. Sí lo voy a hacer.
Y el gran ejemplo que le estás dando a tus hijos al tratarte, ¿no? Claro, porque ellos están viendo que no tiene nada de malo admitir que estás triste y que ya no puedes, que tú sola ya no puedes. Necesitas ayuda, tienes que pedir ayuda. Si el papá de tus hijos ve esta entrevista, ¿hay algo que quieras que sepa? Que gracias, porque me quitó el miedo, me lo quitó, él me hizo perder el miedo. Alguna vez en una llamada, él me dijo, me amenazó con que yo iba a perder. Le dije, ¿y yo qué tengo que perder? Lo que tenía ya lo perdí. Perdí a mis hijos. ¿A quién más le puedo tener miedo? Ya hasta el miedo me quitaste. ¿Qué más me puedes quitar? Me quitó el miedo. El pleito, ese pleito con él, personal, porque es personal, me hizo perderle el miedo a todo. Hoy ya no tengo miedo. Vivo preocupada. Me preocupo de que no me encuentre y me ocupo. Pero miedo ya no. Ese se fue el día en que mis hijos se fueron de mi casa, se fue con ellos. ¿Y hay algo que le quieras decir a tus hijos? Que los amo inmensamente y que una y mil veces volvería a hacer lo mismo que hice por recuperarlos. Siempre. ¿Y a tu pareja hay algo que le quieras decir? Claro que gracias, inmensamente gracias, de verdad. Y que me perdone por todo lo que ha perdido, que ha sido mucho, por apoyarme. Que muchas gracias. Que en la eternidad le voy a estar agradecida siempre, siempre.